Tercer problema. Dice, un jugador de fútbol mete gol el 80% de los penaltis que lanza. Tiene un 80% de efectividad cuando lanza penaltis. Si en una temporada tira 6 penaltis, calcular los porcentajes de que no falle ningún penalti, de que falle 2 penaltis, de que falle algún penalti. Bien, este es un problema que se ajusta a las condiciones de las distribuciones binomiales. Se trata de un experimento aleatorio que se repite 6 veces, 6 penaltis, y que cada una de las 6 veces el resultado es o fallar o no fallar, y la probabilidad de que falle o no falle es fija. En este caso, la probabilidad de que no falle es del 80%. La probabilidad de acierto es del 80%. Entonces estos problemas, este problema debemos resolverlo como un problema de distribución binomial. ¿Qué es? Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es definir la variable aleatoria. Lo primero, definimos la variable aleatoria, la que llamamos x, en este caso como el número de penaltis que falla de un total de 6. Yo lo he planteado en negativo, el número de penaltis que falla. Podríamos plantearlo en positivo, número de penaltis que acierta. Bueno, de cualquiera de las dos formas, pero eso hay que establecerlo en el encabezado del problema. Muy bien, pues ¿qué más datos tenemos? Pues en cualquier binomial tenemos que establecer, tiene que quedar clara cuál es la n y cuál es la p. La n es el número de veces que repetimos el experimento, en este caso 6, y la p, la probabilidad de lo que yo haya determinado según como haya definido la variable aleatoria. En este caso lo he definido en términos de el número de fallos que vaya a tener en el lanzamiento de los penaltis. Por lo tanto, la p va a ser la probabilidad de fallar, que en este caso, si es el 80% de aciertos, pues será de 0,2. Si lo planteo en positivo del número de aciertos, todo lo demás igual, pero aquí hablamos de los aciertos, el número de aciertos de 6 lanzamientos, entonces la probabilidad sería de 0,8 y estaríamos hablando de una variable aleatoria binomial 6, 0,8. Bien, es importante, por eso es importante definir la variable aleatoria y ser coherente en el resto de la resolución. Bien, pues vamos allá con lo que nos pide. El apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que no falle ningún penalti? La probabilidad de que no falle ningún penalti, no falla ninguno, es decir, acierta a todos, falla 0, en estos términos significa la probabilidad de que x sea 0. Por lo tanto, 6 sobre 0, 0,2 elevado a 0, 0,8 elevado a 6. O directamente 0,8 elevado a 6, la calculadora a 4 decimales me responde como 0,2621. Apartado B, de que falle todos. La probabilidad de que falle todos significa que la x es igual a 6. Para eso hago 6 sobre 6, 0,2 elevado a 6, 0,8 elevado a 0. O lo que es lo mismo, directamente el 0,2 elevado a 6, que me da con 5 decimales, lo he escrito por ser un número tan sumamente pequeño, ese resultado. Bien, y por último, ¿cuál es la probabilidad de que falle algún penalti? Bien, de que falle algún penalti es la probabilidad de que falle 1, o 2, o 3, o 4, o 5 y 6, lo cual significaría que si lo hacemos por este camino, habría que calcular la probabilidad de que falle 1, más la probabilidad de que falle 2, más, etcétera, la probabilidad de que falle los 6. Bueno, un camino más corto va a ser calcular la probabilidad contraria y restársela a 1, es decir, la probabilidad de que falle algún penalti es lo contrario a que no falle ninguno. Es decir,
esta probabilidad la podemos calcular como 1 menos la probabilidad de x igual a 0. Como además ya habíamos calculado previamente en el apartado A la probabilidad de que falle 0, pues el resultado ya lo tenemos.